Buenas noches, bienvenidos a los webinars organizados por el broker IC Market. Espero que se encuentren muy bien. Quisiera confirmar en el chat si me escuchan de manera correcta, con algún 5 o un 7. Esta noche quiero ver 7 en el chat, si se escucha. Quiero ver muchos 7, todos colocando 7 para saber e informarme si realmente están activos o no. Bien, excelente. Vamos, esos 7, los nuevos participantes, los que son nuevos, los que ya son antiguos, quiero verlos en el chat. José Roberto, José Antonio, Rafael, Ricardo, Juan, Cristian, buenas noches a todos. Espero que tengan una linda noche y les haya ido bien esta semana. Ha estado raro el mercado, eso sí, bastante. Pero bueno, son cuestiones de que por ahí está a favor y por ahí no tenemos nada. Bien, comenzamos el webinar nomás. Cualquier información contenida en este seminario web, recuerden, no debe ser interpretada como un consejo o recomendación de inversión y solo se presenta como material educativo. La agenda para esta noche, Order Flow. ¿Qué es un Order Flow? Un Overall Bias y un Directional Bias. Bien. El webinar de esta noche está presentado por Federico Ortiz. Bien, comencemos. ¿Qué es el Order Flow? El Order Flow. El origen de los movimientos antes estudiado, o sea, en las clases anteriores, todo lo que venimos viendo a lo largo de estos webinars, comienza con la creación de una estructura de mercado, siguiendo así un flujo de órdenes dentro del mismo. En este sentido, es importante que entiendan que el flujo de movimiento que generan los algoritmos están basados en estructuras de mercado. Bien, recuerden que los algoritmos son los High Frequency Trading. Ya vimos que son estrategias matemáticas muy complejas y que están generadas por computadoras muy poderosas, que a su vez esas estrategias están programadas por analistas de gran importancia. Bien, o sea, son gente que programan esas estrategias y el High Frequency Trading lo que tiene que hacer es correrlas y comenzar a abrir operaciones tan rápido como sea posible. Bien. El order flow se genera siguiendo una secuencia, se genera siguiendo la siguiente secuencia. Como vimos en clases anteriores, observamos que el mercado estaba compuesto por consolidación, expansión, regresión y retroceso. Bien, acá les dejé un cuadrito de cómo podría ir el order flow. Bien, puede comenzar con una consolidación. Luego esa consolidación puede producir una expansión, pero a su vez esa expansión nueva puede generar un retroceso y ahí nosotros entrar. Pero también cuando el precio sale de esa expansión, también puede hacer un movimiento regresivo. O sea que puede hacer un falso rompimiento en lo que es la consolidación. Puede regresarse para buscar lo que es la liquidez. Por lo tanto, el order flow está compuesto por la consolidación, la expansión, la regresión y los retrocesos. Bien, esa clase ya la tuvimos, que sería el marco de trabajo que nosotros vamos a utilizar
para entrar en los mercados. O sea que nosotros tenemos que ser capaces de identificar bien estos tipos de elementos del mercado o los elementos de la estructura del mercado. Este cuadrito representa los elementos del mercado. Dicho de otra manera, acá abajo podemos observar que tenemos expansión, retroceso. Podemos tener una expansión, una regresión. Una expansión, una consolidación. Bien, estos serían los elementos de la estructura. Nosotros tenemos que ser capaces de identificarlos, cuándo se van a producir, cómo se van a producir, las características que van a tener, para nosotros poder acercarnos a entradas de alta probabilidad. ¿Por qué acercarnos? Porque recuerden que nosotros no disponemos de mucha información y nosotros tenemos que especular y acercarnos lo que más podamos a los puntos de entradas de las instituciones. Bien. Después tenemos el order flow institucional. ¿Alguna vez se han preguntado cómo funciona el order flow institucional? Si hubiese una fórmula para entender por qué se mueve el precio, cómo se mueve, la razón específica por la que éste sube o baja, podríamos anticipar esos movimientos. Sería increíble saberlo, bien, en todo momento. Pero efectivamente, nosotros no podemos del todo, simplemente podemos especular. Tenemos una manera de especular en los mercados, ¿bien? Sin embargo, hay una forma efectiva de saber qué está haciendo el mercado. Quizás no siempre ni tampoco con toda la exactitud, pero sí acercarnos a lo que está haciendo el precio en el momento, ¿bien? ¿Qué hacemos? Seguimos lo que es la estructura del mercado, que a eso lo vamos a llamar el order flow, ¿bien? Sin embargo, hay otros conceptos más profundos de order flow, pero bueno, en este curso no lo vamos a ver con mucha profundidad, porque hay técnicas utilizando el order flow muy, muy, muy complejas. Por lo tanto, nosotros en este curso vamos a ver la parte técnica. Si bien se puede desglosar las velas, ver las órdenes, bien, todas esas herramientas no la vamos a ver en este curso. Quizás después sí profundicemos en lo que es el orden. Por el momento simplemente lo vamos a entender como si fuera la estructura, el flujo de órdenes que el precio tiene en el momento, ¿bien? Y la pregunta es, ¿qué es el order flow? Para asegurar una mayor comprensión, no les voy a explicar, les voy a explicar qué no es el order flow. No es hacer trading con data, con la base de datos institucional. Solo los institucionales tienen esa información, ¿sí? Nosotros no, hay cierta información que no tenemos, como por ejemplo, esos datos o las estrategias del high frequency trading. Por lo tanto, no hacemos trading con una base de datos institucional. Nosotros nos acercamos, ¿bien? Por lo tanto, a acercarnos quiere decir que podríamos fallar a la hora de colocar una orden. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros usamos un order block, por ejemplo, tenemos un order block en una zona, pero arriba tenemos otro order block. Bien, ¿qué sucede? Que es posible que el precio reaccione a uno o reaccione al otro. Eso no lo vamos a saber. Simplemente nosotros nos acercamos a las posibles zonas de entrada. No es la lectura del nivel 2, el read the tape. Tampoco es la acción del precio. Es posible que nosotros, los minoristas, tengamos acceso a cierta información institucional. Pero existen ciertas huellas gráficas que nos permiten ver qué están haciendo las instituciones. Bien, nosotros siempre seguimos algunos patrones,
seguimos las huellas institucionales, podemos especular qué está pasando en el mercado. Bien, y el order flow consiste en tomar posiciones basadas en lo que hacen o harán los demás participantes del mercado. Bien, nosotros vamos a seguir esas huellas y vamos a seguir la estructura. A eso lo vamos a llamar el order, ¿sí? En un mercado tan líquido, tan volátil como Forex, debemos entender que no estamos solos dentro de este negocio, ¿bien? Del otro lado, siempre hay cientos de instituciones, traders como nosotros, tratando de sacar beneficios al mercado. Entonces, el order flow se basa exclusivamente en saber qué están haciendo los demás jugadores para tomar decisiones basadas en el funcionamiento de esos movimientos y características específicas de ciertos especuladores dentro del mercado. Repito, nosotros vamos a buscar esas huellas, vamos a seguir la tendencia, vamos a seguir la estructura, ese flujo de órdenes, ese flujo de orden alcista o ese flujo de órdenes bajistas. Nosotros como retail nos movemos de una forma y nos apalancamos en el movimiento de ciertas instituciones, tal como otros se apalancan en indicadores, en estructuras o en la posición del sol, por ejemplo, ¿sí? Bien, entonces nosotros ¿qué vamos a tratar de identificar en esta clase? Vamos a identificar las huellas. Esas huellas pueden estar compuestas por las estructuras del mercado o las características. Bien, podemos trabajar incluso con las temporalidades menores para encontrar el flujo de órdenes de las temporalidades menores y no estar esperando las temporalidades mayores. Teniendo claro que el concepto, ya teniendo claro el concepto de order flow consiste en un proceso mental que más que un proceso técnico. Bien, acá tenemos por ejemplo una representación gráfica de el mercado. ¿Qué puede llegar a estar haciendo? ¿Qué pasa? Acá tenemos una consolidación. Miren cómo trabajan los elementos de la estructura. Tenemos una consolidación, luego el precio genera una ruptura en extensión, nuevamente el precio hace una regresión, o sea que está buscando las piscinas de liquidez tanto arriba y abajo, en el swing high y en el swing low. Una vez que encuentra esa consolidación, el precio sale disparado. Esto posiblemente puede haber sido una noticia importante, o sea que también hay un movimiento de regresión. O sea, hubo dos movimientos regresivos después de esta consolidación. Y luego el precio va a cubrir esta ineficiencia y construye lo que es la estructura del mercado. O sea, expansión, retroceso, expansión, consolidación. Bien, lo importante es que entiendan que el mercado a veces hace el movimiento regresivo. ¿Por qué se hace ese movimiento regresivo? Para buscar liquidez, ¿sí? En cualquier momento lo van a hacer. No es que lo hacen en un predeterminado día o en una predeterminada fecha. Este movimiento regresivo los puede sacar y puede anular su análisis técnico. A lo que voy, ¿qué pasa con muchos analistas cuando son principiantes que no tienen en cuenta las características de la estructura? Como acabamos de ver, está compuesta por una regresión. ¿Qué es esto, una regresión? O sea que no respeta, hace un falso market shift, o sea, un falso rompimiento de la estructura anterior para buscar la zona de stop hunt. La zona de stop hunt son cacerías de stop loss. Son zonas donde hay liquidez. Entonces ustedes tienen que aprender a ver al mercado como zonas de liquidez, como puntos donde el mercado puede ir a buscar ese dinero, y lo pueden hacer basándose en una estructura con los liquidity run, ¿sí? Neutralizando, ¿bien? O lo hace con movimientos regresivos, con movimientos que ustedes mayormente lo llaman como manipulación, ¿sí? De esa manera, ustedes van a comprender y van a entender que si la estructura no se respeta, no es porque ustedes están fallando en alguna parte de la teoría,
Porque, ¿qué pasa? Cuando ustedes justamente están en un movimiento regresivo, tienen una mala racha, o quizás están en las operaciones equivocadas, se lo digo porque me ha pasado, que quizás semana he estado en operaciones equivocadas, he perdido, sí, porque yo también pierdo, no quiere decir que yo siempre gane, obviamente pierdo. Puedo estar negativo una semana, quizás puedo estar dos, obviamente eso puede pasar. Lo importante es que ustedes comprendan que eso es posible. ¿Sí? Si las empresas millonarias están en pérdidas, ¿por qué nosotros como retail no lo vamos a estar? ¿Sí? Comprendan eso, que los fondos de inversión en algún momento, los que son muy importantes, fondos demasiado importantes, también están en pérdida, también pueden estar 2 semanas en pérdida, también están ahí, o quizás no están haciendo nada, están parados, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque son cuestiones del mercado, ¿bien? Y quizás ustedes entren en un movimiento como este o no se respete la estructura y ahí falla su psicología. ¿Y qué van a hacer? Van a ir a buscar más información porque fallaron. Resulta que esa información por ahí no encuentran la información correcta y esa información es que el mercado tiene estos movimientos regresivos que tienen finalidad de liquidar, de alterar la estructura, de faltar a las normas de lo que es el análisis técnico, ¿sí? Entonces, básicamente como que se descontrola. Y esto incluso lo vimos la semana pasada o la anterior, que es un movimiento, una ineficiencia en el precio. ¿Qué quiere decir una ineficiencia? Un error. Incluso hasta el mismo mercado tiene errores y necesita ser corregido, ¿sí? Así que empiecen a entender la forma del order flow, como vemos acá. Está compuesto por una consolidación, una expansión, un movimiento regresivo y un retroceso. De una expansión puede pasar a una regresión, como vimos recién. De la regresión puede pasar a una expansión y luego a una regresión. Por eso la doble flecha, como ven acá, que es lo que pasó acá. Una expansión, tuvo una expansión, luego una regresión y luego otra regresión, no respetó la posible estructura. Entonces eso es lo que pasa acá. Tiene una expansión, una regresión, una expansión y una regresión. Por eso tiene esta doble flecha. Pero miren lo que pasó acá. El mercado comenzó en una consolidación, como mostramos acá en el primer recuadro. Consolidación, luego pasa a la expansión rompiendo esta consolidación y luego lo que hace es una regresión. Pero si observan nuevamente, se regresa otra vez, no respetando la posible estructura. O sea que de expansión pasó a regresión. Entonces se quedó jugando en esta zona. Pero miren lo que pasa acá. Luego, el precio empieza a hacer consolidación nuevamente y una expansión. Consolidación, expansión, pero luego comienza el retroceso, que eso es lo que llamamos la formación de una estructura. Después del retroceso, ¿qué viene? La expansión. ¿Bien? Entonces, tienen que comprender cómo trabaja el mercado. Por eso le puse ese ejemplo, para que tengan en cuenta estas características a la hora de hacer trading, ¿sí? O aprender a leer el mercado. En esta imagen es evidente que la fuerza bajista en este instrumento financiero, o sea, la acumulación de órdenes de ventas en el mercado, hay acumulación de ventas en este mercado, ¿sí? Y es evidente que tiene una estructura bajista, ¿sí? Y esas órdenes son ejecutadas por los market makers. Los market makers, ¿qué hacen? Son creadores de mercado, o sea, que crean la dirección de este mercado, ¿sí? O sea, basados previamente en los conceptos que venimos aprendiendo a lo largo de todos estos meses. ¿Bien?
Acá tenemos ineficiencia, ¿sí? Como les digo, acá tenemos las características de todos los elementos que venimos aprendiendo. Ineficiencias, marco de trabajo, quizás consolidaciones, las liquidity run, los liquidity pool, ¿sí? Entonces todo esto, lo que venimos complementando a lo largo de estas clases, se ven en un gráfico, ¿bien? Por ahí es difícil verlo, ¿sí? Por ahí nos nublamos, por ahí estamos alterados emocionalmente y perdemos la noción del mercado, ¿bien? Ahora, ¿cómo crea el order flow la fractalidad de mercado? O sea, es sencillo, se trata simplemente de patrones de comportamientos repetitivos entre los distintos time frames, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos una imagen ilustrativa donde tenemos un flujo de órdenes. ¿Qué vemos? Ese flujo de órdenes está compuesto por una estructura del mercado. Está dejando una huella el precio. Y en esa estructura y ese flujo de órdenes, ese order flow que ustedes ven es un order flow bajista. El flujo de órdenes está en los bearish order block, ¿sí? Ahí está el flujo de órdenes. Nosotros vamos a seguir estas huellas localizando los mínimos cada vez más bajos del precio y buscar el Fibonacci, los Optimal Trade Entry, más los bloques y determinar posibles entradas acorde al order flow, que el order flow lo vamos a llamar el flujo de órdenes bajistas de la temporalidad de análisis. Bien, es importante que cuando nosotros analizamos lo hagamos en una temporalidad. Si analizamos en H4, el análisis o el order block o el optimal trade entry o lo que ustedes utilicen va a ser buscado en esa misma temporalidad. No me voy a bajar a H1 para buscar un order block de H1 si mi análisis no lo hice en H1, lo hice en H4. Bien, ¿qué podemos ver en este gráfico? Claramente las instituciones están acumulando liquidez en los puntos más altos. Bien, ¿y cuáles son los puntos más altos? Los order block o los bearish order block. Ahí están acumulando las acumulaciones y crean la caída del precio de este activo financiero, dejando como consecuencia una consecuencia de máximos y mínimos cada vez más bajos, ¿sí? Que lo podemos llamar CH o SL, ¿sí? O sea, ya viendo la estructura del mercado, viendo cómo el precio está formando estructura, resulta menos complicado entender la dirección del precio. Por eso estuvimos en la clase de estructura de mercado, porque en base a la estructura de mercado nosotros después podemos trabajar con la direccionalidad del precio. Sin embargo, para tener mayor precisión o un mayor análisis, es importante conocer los conceptos, por ejemplo, de lo que es el overall bias y el directional bias, ¿sí? Que son nada más ni nada menos que la teoría de Dow, ¿sí? Es la teoría de Dow, nada más que acá lo pone con nombres un poquito más atractivos. O sea, en conclusión, la parte más importante de nuestro análisis es saber hacia dónde se dirige el precio. Necesitamos saber esa direccionalidad. Sabemos qué está pasando. ¿Cuál es el flujo de órdenes? Si es bajista o es alcista. ¿Sí? Eso tenemos que saber. De ahí, una vez que tenemos ese flujo de órdenes ya establecido, que nosotros le podemos llamar el order flow, o sea, la direccionalidad del precio, nosotros podemos ir ya estimando hacia dónde está la estructura o hacia dónde se están redirigiendo los institucionales. ¿Qué marca están dejando? ¿Qué huella están dejando?
el overall y el direction bias. ¿Qué es el overall? Se entiende el concepto como la tendencia macro. ¿Hacia dónde se dirige el precio? Esta tendencia es la direccionalidad. Esta tendencia se puede determinar en tiempo, o sea, en temporalidades más grandes, ya sea en la de día, semana y mensual. Bien, este es el primer paso para saber con mayor precisión dónde va el precio, hacia dónde se dirige el mercado. Bien, si vemos esta ilustración, por ejemplo, tenemos el oro, que el oro en una temporalidad daily tiene una direccionalidad alcista. Ese es el overall bias, alcista. Nosotros necesitamos conocer estos conceptos. ¿Y dónde aprendimos estos conceptos? Lo aprendimos cuando vimos la teoría de Dow. En la teoría de Dow, observamos que el precio tiene la tendencia primaria, secundaria y terciaria. Bueno, esto sería lo mismo. ¿Y por qué lo explicamos? Porque nosotros debemos comprender qué hace la temporalidad alta para especular en las temporalidades bajas. ¿Qué pasa? Que una vez que nosotros tenemos en cuenta ya la temporalidad alta, podemos cambiar a temporalidades más bajas y poder analizar el mercado con mayor precisión si queremos hacer un scalping o queremos hacer un intradía. Bien. ¿Qué es el directional bias? Hace referencia a la tendencia micro del precio. Se determina en marcos de tiempo, por ejemplo, en H4, H1, M30. Este concepto nos ayuda a ver y a tomar decisiones en los periodos cortos de tiempo. ¿Sí? Supongamos que estamos en una tendencia diaria. Bueno, me puedo pasar a H1 o H4 para determinar la tendencia secundaria del precio y poder aprovechar oportunidades de venta o de compra en los time frame menores. Bien, así no tenemos que estar esperando la temporalidad mayor. Bien. Por ejemplo, acá en el oro tenemos una estructura diaria alcista y el directional bias es la tendencia secundaria, o sea, el retroceso de esa tendencia alcista. De esa manera, nosotros podemos tomar este pedacito y acá podemos cambiarlo a H4 y podemos ver que el flujo de órdenes es totalmente bajista. ¿Qué puedo hacer yo en H1 o en H4 o en H2 en la temporalidad más chica? Comenzar a vender hasta un punto que me dice mi estructura mayor que debería de frenar las ventas porque la direccionalidad mayor del precio va a continuar al alza. Ahí yo puedo parar este flujo de órdenes bajistas y comenzar a comprar y unirme a la direccionalidad grande del precio. O sea, eso es lo que hacemos cuando hacemos análisis de mercado. El precio tiene una estructura mayor. Bien, esa es la estructura mayor. En temporalidad de 1. O sea que este es el overall, la temporalidad alcista, la primaria. En base a la primaria, nosotros podemos trabajar en estructuras secundarias. Y observar que el flujo de órdenes mayor es alcista, pero el flujo menor en H4 es bajista. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo tomar posiciones
de venta uniéndome al flujo de órdenes, en la acumulación de órdenes bajista, porque se está formando una estructura bajista en el retroceso. Y es ahí cuando nosotros aprovechamos estas ventas. Cuando llega a un nivel de Fibonacci o a un Optimal Trade Entry de la estructura mayor, yo debería finalizar estas ventas y ya no buscar más ventas. Y tratar de unirme a lo que es el fractal mayor, aprovechando esta fractalidad menor, buscando rupturas de estructura, un market shift y unirme a todo el movimiento mayor comprando en la fractalidad del impulso mayor. Esto es lo que habla Dow, que el precio contiene una primaria en una temporalidad grande. Dentro de esa tendencia primaria podemos descubrir lo que son las tendencias secundarias. O sea que tenemos flujo de órdenes bajistas en temporalidades H4, pero tenemos flujo de órdenes alcistas en temporalidades altas. ¿Qué quiere decir? Que el precio tiene órdenes en acumulación en tanto al alza de la temporalidad mayor como a la baja en temporalidades menores. De ahí nace este concepto de la teoría de Dow. Y a su vez, dentro de la estructura H4, si nosotros nos pasamos a M15, vamos a encontrar que en el precio también está compuesto por estructura de mercado. O sea que seguimos teniendo un flujo de órdenes también bajista dentro de los impulsos en M30. El precio retrocede, ¿sí? Porque el mercado es fractal, es totalmente fractal. Lo que pasa en día pasa en H4 y pasa en M30, ¿sí? A eso llamamos lo que son las tendencias terciarias. Bien, entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Que ustedes pueden encontrar order block, por ejemplo, zonas de acumulación de órdenes tanto a la baja, en los bearish block, el flujo de órdenes bajista, y también de una temporalidad, y también pueden encontrar flujo de órdenes alcista en la temporalidad mayor. Recuerden que esto es un movimiento impulsivo en una temporalidad mayor, pero una temporalidad más chica, M30, H1, es un movimiento con estructura que nosotros podemos aprovechar para comprar en el intradía. ¿Bien? ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas al respecto?
Bien, si no hay pregunta, nos vamos a los gráficos a ver ejemplos. Gracias por haber participado en este webinar. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, nuestro Instagram, Facebook, IC Market Español y mi número personal por si desean pertenecer al grupo de IC Market de WhatsApp, donde se envían análisis antes del movimiento y después el resultado a los 2 días para saber cómo salió la operación, darle seguimiento a esas operativas y entregarle los links de registro de una cuenta demo y una cuenta real que se va a encontrar en ese grupo o los links de los webinars y los links de las sesiones de análisis de mercado en vivo, donde tomamos entradas en vivo, como por ejemplo la que vamos a ver ahora, esas entradas que tomamos la del oro. Quiero que veamos la del oro para ver el order flow y lo que aprendimos. ¿Bien? Bien, vamos al oro y vamos a poner ejemplos acá. Esta entrada la tomamos en vivo, ¿sí? Esta fue una entrada que se dio. Miren, ¿cuál es el overall del oro? No marquemos línea de tendencia, es la direccionalidad del precio. Es bajista, esa sería la temporalidad diaria. ¿El flujo de órdenes cuál es? El flujo de órdenes es totalmente bajista, ¿sí? Al ser un flujo de órdenes bajista en la temporalidad, vamos a poner los días para que se vea más claro, están en 3. Miren, observen, ¿cuál es el flujo de órdenes? Es totalmente bajista. Incluso nosotros estimamos tanto esta entrada como esta entrada de acá, en base a lo que le acabo de explicar. ¿Qué pasó? El precio sigue un flujo de órdenes. Ese flujo de órdenes, ese order flow sería bajista, totalmente bajista. Se puede observar. ¿Por qué? Porque tiene una estructura de mercado totalmente bajista, ¿sí? Entonces el flujo de órdenes ¿hacia dónde va? Hacia la baja. Esa sería la direccionalidad del precio, el overall, el overall bias, ¿sí? Ahí se encuentra el precio está bajando. Ahora, si esto es una temporalidad día, ¿cuál va a ser en la temporalidad H4? En la temporalidad H4 podemos ver el directional, que ¿cuál es? Podemos ver que el precio también tiene estructura y esa estructura contiene, por ejemplo, este retroceso de la tendencia secundaria, es una estructura donde el flujo de órdenes es alcista, o sea, el precio acumula órdenes para subir, ¿bien? Para continuar ese movimiento, hasta que llega en un punto dado de la estructura mayor, donde cambia de dirección, o sea, genera el impulso. Y miren esta entrada. Esta entrada la tomamos justo ahí. ¿Dónde está justamente la herramienta de relación riesgo-beneficio? Es donde nosotros entramos. ¿Y en dónde entramos? Entramos en esta vela, justo como les dije. Si esa vela cierra de esa manera, el precio podríamos tener una entrada. ¿Qué pasó? Se dio, pero ¿en base a qué fundamento? A que el precio viene con una estructura diaria, entonces nos da a entender que el flujo de órdenes es bajista, o sea que la fuerza es bajista. Y miren cómo yo empiezo a trabajar con la multifractalidad en base a la direccionalidad. O sea que primero estoy leyendo el flujo de órdenes de la temporalidad mayor, del overroll de la temporalidad mayor, o sea, el overroll, que sería la tendencia primaria, para luego ir jugando con la fractalidad del mercado. De ahí yo puedo especular hacia dónde se puede dirigir el precio. ¿Qué pasa? Que acá yo ya tengo que
ruptura de estructura, efectivamente, y estoy viendo estructura. Esa estructura está en confluencia con la estructura mayor del precio. Seguramente han leído en algún lado que dice, si la estructura secundaria es a favor de la tendencia primaria, entonces tenemos confluencia de temporalidades. O sea que acá, ¿qué vamos a hacer? Sí o sí buscar ventas. ¿Y qué pasó? Efectivamente se dio. ¿Con qué? Visualizando las huellas institucionales que ha dejado el precio, trazando los optimal trajectory y viendo la estructura del directional de la temporalidad menor, en este caso H4. ¿Qué puede pasar? Bueno, el precio llegó a objetivo, pero se devolvió. ¿Qué es lo que puede llegar a hacer ahora? Si ustedes pueden prestar atención, acá posiblemente tendríamos un bloque. Quizás se ve mejor en H8. Tendríamos ese bloque, un rejection, o podríamos tomar ese también, aunque ese no me gusta. Podría ser un H4. O en día incluso también podría haber un bloque ahí. Claro, efectivamente podría ser este mismo acá. Sin embargo, ¿qué puedo hacer yo? Bajar más temporalidades y buscar los bloques de orden. Sin embargo, yo llamaría esto como un cierre de ciclo. Bien. Entonces, ¿qué puede hacer el precio ahora? Tranquilamente ir acá arriba. Buscar la estructura. ¿Por qué? Esto ya fue anulado. Primero que nada, el precio ya está formando lo que es una W, que son patrones del market maker. ¿Cuáles eran los patrones del market maker? Los patrones son la M, las B, las W y las A. Esos son los patrones del market maker, para que recuerden. Estas serían las B, ¿sí? Los giros. Y estos que están acá serían las A. Si lo imaginan, sería una A así. Ahí tenemos la A, acá tenemos la W y acá tenemos las M. Estas serían las figuras del market maker, ¿sí? ¿Qué podría llegar a estar pasando acá? Una W, o sea, una de las figuras del market maker. Ya tenemos tendencia. Si pueden observar acá, ¿qué tenemos acá? Miren esto. Una M. Después tenemos eso, acá formo eso. Y luego, ¿qué hace? Si quieren verlo esto como una B. ¿Esto qué es? ¿Qué sigue después? Las A, ¿sí? Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que para que esta M sea validada debe romper. Debe romper, generar retroceso y posiblemente ir a buscar la tendencia mayor donde puede reaccionar y bajar, ¿sí? Por eso es importante conocer la direccionalidad del precio mayor para saber cuál es nuestro límite de compra y nuestro límite de venta acorde a la estructura del mercado, como por ejemplo acá. ¿Cuál es la estructura? ¿Cuál es el flujo de orden? No es que esté trazando una línea de tendencia, lo vamos a poner así. Estoy trazando el flujo de órdenes de esta situación, que es bajita. Ahora, si yo me bajo a una temporalidad mayor, puedo encontrar distintos tipos de
órdenes, flujo de órdenes alcista, como por ejemplo esta situación de mercado, donde tengo el overroll mayor, que es bajista, y el directional, que es un flujo de órdenes de una tendencia secundaria, donde yo podría comprar estas zonas, ¿sí? O sea, buscando las posibles zonas de reacción para entrar, ¿de acuerdo? De esa manera nosotros podemos ir trabajando. Por eso es importante que conozcan que dentro de una tendencia primaria tenemos tendencias secundarias, bajándonos de temporalidad, localizando el flujo de órdenes hacia dónde se están dirigiendo los institucionales, colocando un final y colocando un inicio de movimientos. ¿Bien? ¿Alguna pregunta? Sería la terciaria. Entonces, la tendencia secundaria sería sería la de temporalidad H4. Ahora, M30, si quiere ir a M30, a ver, sería la tendencia terciaria. Entonces, ya estaría jugando con un tipo de trading más, por ejemplo, acá. ¿Qué tendencia tenés? La terciaria. ¿Qué te dice M30 en este momento? Que tenés un flujo de órdenes alcista, entonces deberías comprar, pero no podrías comprar. ¿Por qué en este momento? Porque llegaste a un límite. Esta sería la terciaria. Vamos a poner rojo, porque en tu rojo sería tu tendencia, tu flujo de órdenes terciario, y llegaste a un límite, que sería esta línea de tendencia, por ejemplo, establecido por tu tendencia secundaria. Entonces vos en la terciaria, que sería M30, no comprarías, porque ya estás en un límite. Llegaste a un fin de compras. Quizás hubieses comprado acá. ¿Por qué? Vamos a sacar la tendencia secundaria un segundo. Porque vos en tu tendencia terciaria tenés una posible estructura muy pequeña, y acá hubo un rompimiento de estructura en tu tendencia terciaria. Al conocer las herramientas del trading que se enseñaron, podría haber trazado un Fibonacci acá,
Porque sabés, con lo que se ha enseñado, esto es un chocho. Bueno, y entonces, ¿qué estamos aplicando acá? Estás aplicando todos los conceptos, pero ahora aprendiste algo nuevo, que si querés trabajar en M30, primero debes conocer tus límites de parada, de compras o de ventas y conociendo la estructura. Entonces, vos ya teniendo una estructura macro, si querés podés sacarle estas líneas, ¿no? Porque se puede ver, vos sabés que, bueno, allá arriba tenés un Fibonacci, estas son todas especulaciones. Entonces, ahora, seguramente has visto trader que traza una línea por allá arriba, tienen un Fibonacci mayor. Bueno, eso se basa, eso ahora seguramente estás aprendiendo, que eso lo vas a buscar en base a la estructura del mercado, ¿sí? Ya no, el precio no volvió a dar una entrada a la alza, ¿sí? Simplemente, esta fue la única, rompiendo la estructura, sabiendo que en el order flow de M30 tenías flujo de órdenes bajistas. Acá, ahí o ahí, ¿sí? O sea, impulsos y retrocesos. Después que tenés acá impulsos, retrocesos, con acumulación y un movimiento regresivo. Porque esto, ¿qué pasó? Una vez que salió de la consolidación, esta es la consolidación, ¿qué pasó? Falso rompimiento y fue un movimiento regresivo y no te dio una entrada al alza, como esperaba. Acá te dio una falsa entrada y después se regresó. Por eso se dice movimiento de regresión. Se regresa el precio, se devuelve. Y ahí tenés los conceptos. Extensión, consolidación, regresión. Una extensión, una regresión, y en esa regresión tenés impulsos y retrocesos. Bien, ¿y por qué se regresó acá? ¿Por qué deberías no haber comprado en M30 ahí? Porque tu fractal mayor de la tendencia secundaria te dice que había un flujo de órdenes bajista y un posible análisis técnico utilizando el chartismo o la línea de tendencia te decía que acá había un final de compras. ¿Pero por qué? ¿Por qué había un final de compra? Simplemente por la estructura de H4 y no por el overroll que todavía no llega, que sería la direccionalidad mayor. Entonces, si yo me pongo a hacer un análisis técnico y trazo una línea de tendencia, me dice que yo acá podría comprar en M30 cuando se genere una buena estructura, acá, porque tengo paso por una buena estructura, pero ¿hacia dónde a dónde me voy a frenar las compras? Ahí ya no voy a tomar más decisiones, aunque el precio me haga esto y me esté dejando una entrada ahí. ¿Por qué? Porque yo tengo que tener en cuenta la direccionalidad mayor hacia dónde puede llegar a parar el precio. Y en este momento el precio puede pararse ahí. ¿Bien? Porque ya ha sido respetado. Entonces voy a tener conceptos más claros hacia dónde yo voy a comprar, en qué temporalidad, si utilizando M30, que es la terciaria, o voy a utilizar la secundaria, o voy a utilizar la primaria. ¿Sí? Sin embargo, yo necesito saber la direccionalidad primaria. Luego saber la direccionalidad secundaria. Una vez que tengo la direccionalidad secundaria y ya haber establecido mis límites donde el precio podría frenarse, puedo pasar a una temporalidad terciaria para tomar decisiones de intradía o scalping. En este caso, es intradía. ¿Sí? ¿Se comprende por qué por ahí perdés? ¿Por qué por ahí se te cambia la direccionalidad? ¿Por qué en un momento dado
el precio se da vuelta y porque muchos analizan en M15. Perfecto, el oro se analiza en M15, pero después ¿qué pasa? Que se olvidan de las temporalidades mayores, quizás justo están entrando en una zona donde el precio tiene que continuar con la fractal mayor, o sea, con la direccionalidad del fractal mayor, y es ahí cuando se les devuelve. Entonces ustedes tienen que establecer ya los límites, ya sea para scalping o para otro tipo de trading, a dónde van a pararse, ¿sí? ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas al respecto? Bueno, miren acá, otra de las entradas que les dije, que vimos el lunes, pero analizamos en base a un canal, más que nada. Y un Fibonacci. Miren dónde respetó. En la zona que establecimos. Esta fue la entrada del lunes. Y hasta ahí les dije, nunca hasta ahí abajo, hasta ahí. ¿Sí? Con moderación. Esa fue una intradía. Bueno, ahora ya rompió, así que es posible que esto vaya para allá. Eso también lo vimos el lunes. Entrada ahí, en base a la estructura, ¿no? Ahora, por ejemplo, en M30, si buscamos, ¿qué vemos acá? De la estructura menor, que podríamos buscar que en el fractal mayor, por ejemplo. Si en el fractal, este fractal, por ejemplo, de H4, tenemos esta estructura, ¿sí? En el fractal de la temporalidad del directional. En día, ¿qué tenemos? Bueno, en día tenemos otra cosa. En día tendríamos esto. Este ya está validado porque llegó a la misma altura. Entonces la línea de tendencia está ahí. Entonces ya tengo un análisis. Tengo un análisis tanto para la temporalidad grande, donde yo podría frenarme, me bajo a H4, tengo una temporalidad más chica, ahí si quiero, podría frenar o ahí como ustedes quieran tomarlo.
Y ahora me bajo a M30, a la tercera. Entonces ya tengo primaria, terciaria, y acá tenemos la secundaria, acá tenemos las terciarias. ¿Qué podemos ver acá? Hay estructura, movimiento regresivo, estructura, y acá, esto puede ser una noticia en este momento. Habría que revisar por qué cayó tanto. Pero hay volatilidad en los euros en este momento, o sea, en los australianos. Esto debe ser una noticia. Está buscando la noticia. Podríamos buscar a ver a dónde podría reaccionar esa noticia en estos puntos. Sí, evidentemente esto es una noticia. Bien, y de esa manera quizás haber reacciones a esta zona, porque a pesar de todo esto sigue siendo una estructura. Bien, habría que ver el cierre de vela y ver qué pasa. Pues no, esta reacción no es de ninguna noticia. No hay noticia. Bueno, esperemos a ver cómo se cierra la vela. En 21 minutos puede que cierre ahí arriba. Sí, pero en esta ocasión la entrada podría ser en una de estas zonas. Y miren que acá también tenemos una zona. ¿Bien? Podría darse como podría no darse. De la misma zona acá, nosotros ahora ya tenemos establecido la tendencia, que ya tenemos una N, así que no sería nada raro que esto, bueno, esa vela les haga creer una cosa, pero esto está alcista, ¿sí? Esto sigue alcista a pesar de esa vela que se está bajando, porque en M30 tenemos flujo de órdenes alcistas, ¿sí? Y en Investing
tenemos a las 9 de la mañana. A las 9. Ahora no tenemos ninguna. A ver si tengo que filtrar, capaz que de media volatilidad. Tengo la filtrada del investing, la que son de mayor, la de mayor consecuencia, o sea, la que más impactan. Pero veamos, quizás una de dos toros, que seguramente en investing está con dos toros. Yo le filtré para los tres toros. Entonces, veo la noticia de tres toros. Pero es posible que sea una de dos toros. Sí, es una de dos toros que se está produciendo, ya se dijo, es la única. Bueno, ha sido esa volatilidad una noticia, ¿sí? Bueno, atentos. Ahí sigue siendo zona de entrada. Recuerden que esa vela puede ser agotamiento y pum, se va al alza. Estamos en zona de una compra, ¿sí? Hay ruptura en esta estructura. Así que tengan cuidado si van a comprar o si van a vender porque van a seguir esa noticia. Tienen que esperar 2 minutos, quizás en la M30, porque el análisis fue en M30, pero la estructura es alcista. Ahora, que rompa en contra, bueno, eso ya es que rompa, ya creo que es un movimiento regresivo, ¿sí? Rompe la estructurita esa. Bien, acá hay un gap, miren esto, acá hay un gap. El de XY no puede dejar abierto este gap, así que va a cerrar. Como miren esta información, como este gap, el de XY no lo puede dejar abierto, no lo puede dejar abierto, el de XY tiene que venir acá en las próximas horas. Por ende, si el DXY viene a cerrar el gap, esto tiene que estar alcista, ¿sí? Así que especulando que el DXY cierre ese gap, entonces el cierre de ese gap va a hacer que esto se vaya al alza, por lo menos en M30. No le estoy diciendo que se va acá 10 días, pero podría haber sido una entrada en base a lo que es esta zona, esta estructura, que si hubiésemos entrado ahí, genial. Pero ¿qué está pasando? También tenemos la información que en H1 esto es un gap, o sea que el DXY va a venir a buscar esto. Si el DXY va a buscar esto, el australiano puede que suba y ahí hubiese sido un punto óptimo de 79. Pero bueno, eso son simplemente especulaciones, no es algo que es totalmente infalible, ¿de acuerdo? Simplemente son especulaciones mías. Ahora, que esto se dé es otra cosa. Bueno, si hubiesen entrado, como les dije, estarían ahí. Para un pequeño scalp andaba, ¿sí?
Sí, el precio podría llegar a la decisión del de más abajo, de más arriba, pero bueno, se comprende cómo se analiza el mercado. Ojo con las noticias, ¿sí? Y recuerden los gap. Miren acá, gap, esto es un gap. Miren este gap, esto es un gap. Esta mechas, ¿qué les dije el otro día? ¿Qué les dije el lunes? El lunes estábamos ahí. Vean la clase anterior y miren, ¿qué les dije de esto? Esto es una ineficiencia. Esto es un error del precio. Esto es algo que pasó y es un error del high frequency trading. Recuerden que también los programas también por ahí tienen errores en las aperturas. Esto fue feriado, por eso no se movió tanto. Esto fue feriado, ¿sí? Día del Trabajador, Estados Unidos, Canadá. Pero miren, ¿qué pasó? Después del feriado, una ineficiencia. Pasó algo ahí. No sé qué pasó. ¿Qué habrá pasado? que, pero hubo un error, ese error necesitó ser corregido. ¿Y qué les dije? Estas mechas la van a ver también como ineficiencias. Si hay ineficiencias, esas ineficiencias necesitan ser corregidas. ¿Qué pasó? Bueno, el análisis técnico era alcista, la mecha era una ineficiencia, era de comprenderse que esto iba a estar alcista. ¿Qué ha pasado acá? Que ahora el momento del DXY es que puede que esté en un patrón de agotamiento que ya rompió línea de tendencia. Ojo, no quiere decir que va a bajar, porque está rompiendo la línea de tendencia. La cuestión es que cuando se rompe línea de tendencia es una señal. Ahora, en el fractal o en el overroll, todavía sigue siendo alcista. Nada más que, bueno, esto tiene que corregir. Así que no sería nada raro que el precio haya llegado ahí y ahora tenga que venir acá. No sería nada raro, ¿no? Pero bueno, son simples especulaciones. Seguimos alcistas de todas maneras. Pero bueno, al corto plazo, debemos ver un cierre de este gap. Y si el precio cierra con una vela por debajo de este gap, es probable que haya una continuidad bajista. O sea que el precio puede reaccionar a esta zona, como sucede en estos casos. Vieron que el precio cierra el gap y reacciona a ese gap, como puede ser que baje y después suba. De la misma manera puede pasar acá. El precio cierra el gap por debajo, en este caso está muy alcista, y ya se da la vuelta, ¿sí? Cosas que pueden pasar, ¿sí? Igual que esto también es posible que por lo menos vaya a buscar esta zona de acá. ¿Alguna pregunta?
¿Preguntas? ¿Dudas? Sí, alcista. José va con un flujo de órdenes alcistas. Pero bueno, acá puede que agote, pero sería ideal si queremos ir en ventas, por lo menos en un scalp, que haga esto. Acá está teniendo una pequeña falla, ¿eh? Sería ideal que la concluya, o sea, que la resuelva. Si la resuelva, si la resuelve, tenemos una posible entrada en scalping. Y en diario no, sigue alcista, en diario. H8 también sigue alcista. Para un swing podés empezar por semana, día H4. Si no te gusta semana, podés poner H4, día 4, día 4 como tengo ya acá, mira. D4, D, día, y puedes ponerle 8 o H4. Si no te gusta semana, bueno, pones D4, D2, entonces comenzás por 4D, D, te bajas a 8, te bajas a 4, y ya tenés un swing. Tengan cuidado de entrar a la compra a veces, porque puede que, de todas maneras, no sé qué tan relevante ha sido la noticia, pero tengan cuidado. Bien, hemos llegado al final de nuestro webinar. Espero que se haya comprendido estos conceptos y nos vemos la semana que viene, el lunes, sesión de análisis de mercado, para buscar más entradas, como por ejemplo la del hora o el euro dólar. Dos entradas tomadas, una en vivo y la otra proyectada.
Y bueno, esperemos que tengan buenos profits el resto de la semana. Caso contrario, si no, no operen. Bien, nos vemos el día lunes, 23 horas Argentina o 11 p.m. hora de Argentina. Para los que son de otros países, pueden utilizar la herramienta de su celular del reloj mundial y visualizar qué hora sería en su país. Bien, nos vemos el lunes. Que tengan un lindo cierre de semana.